A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Lo necesita para conducir un automóvil, disfrutar de una comida, respirar, crear una obra maestra artística y disfrutar de las actividades cotidianas. En resumen, el cerebro regula las funciones básicas de tu cuerpo, te permite interpretar, responder a todo lo que vives y da forma a tus pensamientos, emociones y comportamientos. Sin embargo, las drogas, los juegos, las redes sociales e inclusive el amor pueden alterar áreas importantes del cerebro que son necesarias para las funciones de soporte vital y pueden impulsar un uso compulsivo de drogas que marca la adicción. En esta serie de programas de Psicolife, nosotros mostraremos pistas sobre cómo manejar y prevenir mejor los trastornos por el uso de estas diferentes condiciones que pueden generar adicciones en nuestra vida. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de Psicolife. En esta semana vamos a continuar hablando sobre las adicciones. Y se escucha tanto sobre las redes sociales, vemos cada vez con más frecuencia en nuestro entorno, en la calle, en los buses, en las reuniones sociales inclusive, cómo las personas se conectan tanto a su celular, se conectan tanto a esos espacios y parece que se desconectarían del mundo. Parece que su mundo se transforma solamente en esta conexión con las redes, en esta conexión con la virtualidad a través de los dispositivos electrónicos, concretamente de los celulares. Pero ¿es real que existe la adicción a las redes sociales o es solamente un mito más que escuchamos? Para hablar de este tema e ir analizando y mirando algunas alternativas de solución, hoy contamos con la presencia de Federico Lande. Él es psicólogo, es además docente universitario de la Universidad del Rosario en Argentina y también ahora está realizando varias investigaciones y estudios relacionados con este tema vinculado con las redes sociales y la adicción en ese ámbito. Así que para mí es un gusto tenerle nuevamente en Psicolife. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola Eli, bueno, muy contento de estar otra vez en el programa y escucharte. Bien, Fede, muchas gracias. Y bueno, yo empezaba justamente planteando la pregunta, ¿no? ¿Es la adicción a las redes sociales un mito o en realidad existe? ¿Se puede hablar de una adicción en ese sentido? Muy interesante la pregunta. Mira, Eli, si nosotros nos guiamos por lo que dicen los organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud, con el CIE-11, estos manuales que sirven para hacer diagnósticos psiquiátricos, y el otro que bien conocido, el DSM-5, que no es de la Organización Mundial de la Salud, sino que es de la APA, la Asociación de Psicología Americana, no está incluido en los manuales, ni la adicción al celular, ni la adicción a las redes sociales. O sea que tenemos que decir que a nivel científico es un mito, es algo más que uno puede observar en la gente, en nuestros pacientes, en nuestros alumnos y demás, pero hasta la misma gente reconoce que tiene como una relación especial con el celular, hasta se dicen a sí mismos adictos, pero técnicamente no estaría bien usado, o sea que es un mito. Ahora, como esto último que yo te estoy diciendo, que no esté en los organismos oficiales no significa que la gente no sufra por eso, o que la gente no quiera hacer algunos cambios en relación a cómo está con la tecnología. En función de eso, nos gusta hablar de uso problemático de la tecnología, porque ya nos invita a pensar de que para categoría de adicción es demasiado, después podemos ver un poquito por qué no es una adicción, pero para categoría de sufrimiento, de malestar, que genera como una especie de interacción que no es cómoda, a eso le llamamos uso problemático de la tecnología, y ahí sí, nos vamos a poner todos de acuerdo que no es un mito, esto es una realidad y está generando impactos de todo tipo, Eli, de todo tipo. Como nosotros venimos del área de la salud mental, nos interesa lo que pasa en salud mental, pero realmente esto tiene como una entidad
presente y muy real. Ahora, cuando tú hablas de este uso problemático y cuando lo vemos, porque como tú bien mencionabas, lo vemos cada vez más en nuestra sociedad, en el contexto, en cualquier contexto en el que nos desenvolvamos, esto implica también que abarca un grupo grande de edades, porque no es solo estamos refiriéndonos a los adultos o a los adolescentes, como muchas veces o como en un inicio se pensaba, sino que es toda la gama de la población. Y eso realmente repercute en la interacción primero con nosotros, ¿verdad? Eli, absolutamente. Podemos hasta ver que cada ciclo vital o cada etapa, en cada etapa se reconocen diferentes problemas o usos problemáticos. En principio pensemos lo siguiente, Eli. Por ejemplo, hay una rama de la psicología que estudia esto que se llama ciberpsicología o psicología de la internet, que puntualmente nos dice algunas cosas. Podemos ver efectos en este uso de la tecnología derivado de dos temas. Uno es cómo nosotros usamos la tecnología para comunicarnos con otros seres humanos, digamos. Ahí hay como lo que estamos haciendo ahora, Eli, es mediatizado por tecnología, hay una interacción. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo impacta por ejemplo, la terapia online? ¿Cómo impacta en la educación online? Hay toda una serie de cosas que se pueden ver los efectos, que algunos son positivos, otros no tanto, pero que hay dos personas interactuando, como estamos haciéndolo nosotros, Eli, y eso tiene sus efectos. Y después hay otro tipo de interacción que es interesante, que es la que cuando los seres humanos interactuamos solamente con una tecnología del otro lado. En este caso es como si vos no estuvieras, yo estaría interactuando con una aplicación, como puede ser un videojuego, como puede ser ver pornografía, como puede ser leer un diario, y eso tiene otros efectos. Entonces hay primero que distinguir estas dos cosas. Ya. Y esto que decíamos, estos efectos se ven de diferentes maneras en diferentes ciclos vitales. Por ejemplo, tal es así que podemos pensar que la primera gran oleada de qué efectos ha tenido esto no viene de la mano ni de la psicología ni de la psiquiatría, sino sobre todo de la neurología, digamos, donde por ejemplo ya se empezaban a detectar no hace muchos años problemas que tienen que ver con la memoria, con la atención, con la concentración, alumnos que se distraen mucho más rápido que antes, personas que no se pueden concentrar como antes, les cuesta memorizar, o que no pueden leer un libro porque no pueden mantener la atención. Los primeros hallazgos se ven desde esa, si querés, de la neurología y todas las demás asociadas. Y ahora lo que nosotros estamos viendo es, sí, todo esto, pero desde la salud mental vemos más casos de depresión por uso problemático de redes sociales, más casos de ansiedad, también por uso de redes sociales o probablemente por uso de videojuegos. También tenemos una muestra muy grande que tiene que ver con el impacto más negativo en este sentido, con la depresión, qué pasa con los trastornos de la alimentación y las redes sociales, qué pasa con las adicciones mismas a ciertas aplicaciones o a entretenimiento, como podemos decir entre comillas, la pornografía, aquellos que tienen una serie precisamente de maratones de series que duermen mucho menos de lo que se dormía antes, eso tiene otros impactos que tienen mucho que ver con el estrés. O sea que Eli, sí, para aquellos que trabajan la tecnología le impacta de una manera, para los que son niños le impacta de otra manera, para los estudiantes le impacta de otra manera, pero impacta. Cuando nosotros hacíamos el primer programa sobre las adicciones, Fede, en la primera semana de agosto, hablábamos justamente de este circuito que se produce en las adicciones y la gran carga de dopamina que genera en el cerebro el hecho de sentirnos a gusto con algo, ¿no? De sentir esa gratificación con algo. Cuando tú mencionas estos aspectos, por ejemplo, de estar enganchados con una aplicación o con estas maratones de las series que mencionabas, o inclusive con algún videojuego, se está generando en el cerebro esa gran carga de dopamina y es la que hace que la persona se enganche entonces en este tipo de conductas. Pero, ¿cómo podríamos nosotros identificar que es simplemente un gusto, una satisfacción por estar conectados en algo? ¿O en qué momento ese tiempo se dilata tanto que empezamos a hablar ya de este uso problemático al que tú haces referencia? Bueno, muy interesante todo lo que decís, Eli. Vamos a intentar dividirlo en dos, si querés pensar la dopamina por un lado y cómo detectarlo y demás. En relación a la dopamina, por lo menos lo que yo entiendo es que la dopamina no tiene que ver con el placer, sino que tiene que ver con la búsqueda del placer. La dopamina es una hormona, digamos, que en la actualidad se la encuentra asociada a que cuando uno hace algo placentero, la dopamina aparece. Paradójicamente en estos casos la dopamina tiene más que ver con el displacer.
con la ansiedad, en el caso de las adicciones con el craving. Es la dopamina la que te impulsa a buscar. Y una vez que buscaste, encontraste, pero eso que encontraste te satisface un poquito nomás, porque ya puedes tener otro contenido nuevo en lo que son las aplicaciones, por ejemplo, lo que es el scroll permanente o una serie detrás de la otra. Entonces, la dopamina está en la búsqueda, y en esa búsqueda se encuentran algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, aquellos que nos dicen, me gustaría, a veces me doy cuenta y hace como 5 minutos que estoy scrolleando, mirando las redes sociales y es como que no estuve ahí. Bueno, ahí estaba actuando la dopamina, por ejemplo. Y ahí cuando le preguntamos a esa persona, ¿pero te gustaría estar haciendo eso o te gustaría estar haciendo otra cosa? Ahí aparece el malestar más de tipo subjetivo, que te dicen, no quiero estar haciendo esto, me gustaría estar haciendo otra cosa. Por momentos siento que no tengo dominio. Cuando la persona siente que no tiene dominio de esto, podríamos estar frente a una idea sencilla, ¿viste? Ajá. Que ha dicho, bueno, esto me molesta y lo quiero cambiar, pero no lo puedo cambiar. Ahí hay algo para ya darse cuenta de cómo uno puede generar una modificación en su uso. Ni problemático, un malestar subjetivo. Uh-huh. Por otro lado, podemos pensar que aquellos que estudian, en general ya detectan que no se puede estudiar con las redes sociales en el celular, estudiando en la computadora por otro lado, ahí ya hay un uso problemático, no grave, pero que haciendo algunos ajustes, los estudiantes, por ejemplo, lo podrían modificar. El tema pasa que los estudiantes dicen, yo lo quiero hacer, pero a los 5 minutos me estoy dando cuenta que ya estoy otra vez enganchado. Entonces, para eso se necesita una intervención más de tipo comportamental, que recién ahora se están descubriendo cuáles son, porque también esto es importante decirlo, Eli, estamos muy atrasados en lo que pasa, lo que vive la gente y lo que dicen los estudios, digamos. Yeah. Hay como una especie de que estos temas prácticamente no se ven ni en las escuelas ni en la universidad, o sea que hay un desfasaje muy grande entre lo que estamos viviendo y lo que estamos los terapeutas, por ejemplo, especializados en hacer. Entonces, se exportan se transfieren algunos conocimientos de otras ramas para trabajarlo en la tecnología, que es algo totalmente nuevo, y no sabemos hacia dónde va tampoco, porque esto solamente debe tener 20, 30 años, o sea que no sabemos qué va a pasar más adelante. Por otro lado, Eli, esto también hay muchas escalas que permiten medir cuando el uso es problemático, o en algunos casos, que me gustaría, si podemos tocar ese tema, sí adictivos, porque sí existen algunas adicciones de tipo tecnológico, como los videojuegos. Es decir, que con todo este uso problemático que tú nos hacías referencia, sí puede haber a ciertas condiciones de la tecnología en la cual las personas sí pueden como que volverse adictos, ¿no es cierto? Y les puede costar desengancharse en ese sentido. ¿Crees, Fede, tú que el contexto de la pandemia, que definitivamente nos trasladó al mundo virtual, hizo que este problema aumente más o se visibilice más de lo que ya estaba antes? ¿Qué consideras tú desde tu práctica clínica y profesional? Sí, Eli, aumentó. ¿Vos pensás que estos usos correlacionan o se relacionan con evidencia más de tipo clínica y más sencilla, entre comillas, para medir? Desde que aparece el celular, el uso del celular, en donde más de la mitad de la población lo usa seguramente, eso está muy vinculado con el crecimiento, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad en adolescentes. Hay como, uno puede relacionar la aparición, la irrupción del celular y el aumento de casos de ansiedad y depresión en adolescentes, por ejemplo. Por otro lado, esto que vos mencionabas con el hecho de cómo también poder descubrir algo, muchas veces el uso es tan compulsivo que tenemos tecnología permanentemente pegado al lado nuestro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Medimos que si esto es una adicción por la cantidad de tiempo que uno lo usa? Puede ser, pero no solo usamos el celular para estar en las redes sociales, sino la usamos para comunicarnos con nuestra familia, para aprender, para guiarnos en un lugar que no sabemos, para pagar impuestos. Entonces, a mí me parece que, lo tengo justo acá el celular, está mal dicho, y tendríamos que reformular esto y decir que esto es una supercomputadora, mini, que no pesa nada. Claro. Esto es una supercomputadora, ¿me explico? Entonces acá tenemos acceso a todo tipo de material, a todo tipo de contenido. Entonces, ¿quién llama por teléfono ya, Eli? Ahora ya mandamos audios, ya es como que el teléfono casi ni se usa, entonces ¿por qué seguimos llamando a esto teléfono cuando es una compu? Por otro lado, también tenemos que entender que no existe la adicción al teléfono, porque el teléfono, si está apagado, no genera ningún tipo de movimiento, ni ningún tipo de interacción al estar apagado. El tema es que uno se engancha, el celular es un medio
bien dicho, un dispositivo que es medio para las aplicaciones que hay acá adentro. ¿Se entiende? Para el juego del casino, para los videojuegos, para la pornografía, para las redes sociales. Entonces, ¿por qué es un mito la adicción al celular? Porque no existe la adicción al celular. Lo que uno se termina enganchando es a las aplicaciones que está acá, que hay acá adentro. ¿Me explico esto, Eli? También es bueno poder intentar aclararlo. Y eso significa que mientras más aplicaciones tengas en el celular, eso va a ser lo que te enganche. Pero antes de preguntarte en relación a estas adicciones que sí decías que existen, quisiera preguntarte por qué, porque parecería paradójico, ¿no? Uno dice, bueno, estoy conectado en las redes sociales, me siento bien, estoy mirando cosas y parecería que eso te hace sentir bien. Porque tú mencionas que más bien hay un aumento en la ansiedad y en la depresión vinculada justamente con este tipo de conductas. Pensémoslo de la siguiente manera. Muy probablemente, primero quería aclarar esto, Eli, la Organización Mundial de la Salud con su CIE-11, con este manual, sí ya oficializó la adicción a los videojuegos. Entonces ya podemos decir que ya hay investigaciones, de hecho muchísimas, pero ya hay algo oficial, digamos, ya existe lo que se conoce como adicción a los videojuegos. Por otro lado, el DSM-5 todavía no, pero está en revisión la idea de plantearlo como una adicción oficialmente. El CIE ya lo plantea. Por otro lado, Eli, también del campo de las adicciones, es importante saber que toda conducta, todo comportamiento que genere placer, en un momento, si se maneja problemáticamente, deriva en una adicción. Entonces, todo lo que nos genera mucho placer, si lo usamos mal, tiene muchas chances de transformarse en una adicción. ¿Se entiende? Entonces, está muy vinculado al placer. ¿A quién no le gusta entretenerse? ¿No? Entre una conducta que genere sacrificio y molestia y entretenerse rápido y fácil, ¿qué va a elegir la gran mayoría? Y entretenerse rápido. Lo que pasa es que, como son conductas muy placenteras, este circuito de dopamina, como decimos, empieza a tener como cierto nivel de tolerancia y cada vez necesita más efectos, cada vez necesita más recompensas, ¿se entiende? Para generar el mismo placer. Ahí es donde ya empezamos a ver el mecanismo medio un tanto más de tipo adictivo, concretamente, que es algo primero que me generaba placer, me termino enganchando y no lo puedo dejar. ¿Se entiende? Ya, claro. ¿Por qué no lo puedo dejar? Porque cada vez necesito más para que me dé el mismo efecto que me daba al principio. Y ahí es donde quedamos enganchados. Cuando retiramos ese comportamiento, aparecen toda una serie de síntomas de abstinencia, desde enojo, irritabilidad, dificultad en los estudios, dificultad en poder relacionarse adecuadamente. Entonces ahí ya vemos todo un crisol de síntomas que tiene que ver con la abstinencia, e inició, acordate, con un comportamiento que parecía placentero. Entonces ahí sí. Y ahí en toda la población hay siempre un pequeño porcentaje que termina con una adicción. No todo el mundo que usa videojuegos va a ser adicto y va a tener un uso problemático, pero siempre hablamos de una pequeña porción que sí lo va a hacer. Y cuando lo es interesante por el hecho de que terminamos siendo como adictos a algo que no es una sustancia. Claro. ¿Entiendes? Que ya está dentro del campo de las adicciones a los comportamientos, adicciones conductuales que se conoce, que ya es oficial eso. Es tal oficial, Eli, que esto de los videojuegos no tiene nada de nuevo en sí, porque oficialmente ya se reconoce la ludopatía como una adicción. Claro. Antes estaba dentro de lo que era el control de los impulsos, ahora está en lo que son las adicciones comportamentales. Entonces, al abrirse el campo de que uno puede ser adicto a cosas que hace y no a sustancias, ya es donde se puede ir pensando que tuvo como un ingreso a la nueva tecnología, también para pensarlo científicamente. Ahora, cuando tú mencionas también estas conductas que se van teniendo entre medio, ¿no es cierto? Cuando estás tan involucrado en este uso de este tipo de herramientas, de aplicaciones y demás, ¿tiene que ver también el hecho de el contenido que eso te trae? Me refiero, por ejemplo, al contenido de... Bueno, los adolescentes usan ahora, creo que ya no Facebook, usan Instagram, usan otro tipo de redes sociales, pero que también tienen un contenido grande, y eso implica también este comportamiento de ellos frente a sus actitudes por estar conectados, pero a la vez la influencia que esto tiene genera comportamientos negativos en ellos. Sí, Eli, absolutamente. El contenido es fundamental para ver a qué se enganchan los chicos, qué nos enganchamos nosotros. Cuando sabemos el contenido, sabemos qué efecto ese va a tener. Por ejemplo, el contenido que tiene que ver con la pornografía impacta en diferentes zonas del cerebro que lo puede hacer un videojuego. Lo mismo puede pasar que
en las redes sociales genera un impacto distinto a lo que puede llegar a generar a ser un juego patológico, ¿se entiende? De apuestas online. Entonces, eso a esto lo vuelve más específico y por eso es interesante esto que vos estás diciendo, Eli, y creo que es muy interesante. Tenemos que indagar a qué contenido se engancha la gente. Porque cuando te dicen soy adicto al celular no nos dice nada, ya lo hablamos. Tenemos que saber a qué contenido se engancha. Entonces, aquellos que están como muy enganchados a las redes sociales haciendo un uso problemático, se detecta, por ejemplo, problemas de autoestima, que se necesita mucho la validación del me gusta para sentirse bien, por ejemplo, más narcisismo, más extroversión en algunos casos. Y por el otro lado, porque también se da un efecto que es común en los adolescentes, que es la comparación social, es ver cuántos me gusta tengo yo y cuánto me gusta tiene el otro. Si el otro tiene más que yo, eso dispara un montón de emociones en los adolescentes, que puede llevar muchas veces a trastornos de la alimentación, la depresión y demás. Este es el caso, por ejemplo, de las redes sociales. Muy por arriba hablamos de esto, pero es importante que, como vos decís, el contenido es fundamental. Con la pornografía es otro tipo de contenido y se dan otro tipo de problemas. Por ejemplo, en la adicción a la pornografía, que no es oficial, pero probablemente en algún momento lo sea, porque está muy de la mano en lo que son las adicciones al sexo, que tampoco es oficial, pero que también se verifica mucho en la clínica. Entonces, el impacto de que han enganchado a la pornografía, por ejemplo, correlaciona mucho con disfunciones sexuales, con un montón de trastornos sexuales, disfunciones sexuales, eyaculación precoz, dificultad para tener un orgasmo. ¿Me explico? Entonces ese contenido lleva a otros problemas. Claro, ¿sí? Así es. Otro contenido puede ser lo que tenga que ver con el juego de azar. Y así podemos seguir, Eli, pero se entiende que me engancho justo a lo que voy a decir, que es fundamental, es la diferencia. Tú mencionabas además que si bien es cierto todavía los entes más reguladores, ¿no?, del DSM-5 y demás no los han catalogado como tal, y decías también que no hay muchos, o más bien se observa en la clínica este tipo de casos, pero no necesariamente se ha hecho tantos estudios al respecto. Pero ¿hay algún tipo de herramienta, algún tipo de herramienta o algún instrumento que la persona pueda utilizar y decir, a ver, estoy como cayendo en esta situación de riesgo, estoy en una zona de peligro, y empezar a hacer los ajustes propios en un primer momento, y después sí, obviamente, yo entiendo que va a requerir una ayuda especializada, pero podría darse cuenta ella primero de que está en este terreno, digo yo, peligroso ya? Sí, Eli. Paradójicamente el mismo celular te puede dar esa información, tiempo de uso en cada aplicación. Hay como una gran primera medida que te ofrece el mismo celular. Hay un concepto muy amplio que es muy bueno que si ya el celular lo vamos a usar, que aprovechemos todo su lado positivo. Que si vos te acordás, Eli, yo lo investigué durante muchos años el impacto positivo del celular con lo que es el contador de pasos. ¿Te acordás? Claro que sí. Yo vengo de esa área, de esa interacción que tenemos con una aplicación para... Vos me vas a entender rápido, una tecnología más positiva, la que nos mide el azúcar en sangre, nos mide cuántos pasos hacemos, nuestra salud cardiológica. Bueno, el mismo celular paradójicamente tiene formas de que uno puede medir una primer gran medida. Una segunda gran medida siempre tiene que ser con consultar a un profesional. Sea que el profesional esté al tanto o no, siempre es muy bueno hacer como un chequeo externo y a un profesional siempre. Por otro lado, también a mí me parece que hay no solo carencias en investigaciones, sino que carencias en el sistema educativo sobre estos temas. Entonces, a mí me parece que se necesita mucha más capacitación que antes. No solo que la educación cambió, porque la cabeza de los chicos, bueno, de esto que hablamos, se distraen muy rápido, de toda una serie de problemas asociados al uso de tecnología, pero los docentes tampoco del todo están muy capacitados en detectar esto, en ver qué problema hay y demás. Sí se reconoce mucho más que antes problemas asociados a la tecnología que tienen que ver con el ciberbullying, con el grooming. Esa es una vía de entrada súper interesante para estos temas, que también tienen que ver con las tecnologías, pero no es un tema que yo conozco, que tiene que ver con este tipo de violencia. Entonces, hay muchas formas de chequearlo. Después hay páginas oficiales que tienen escalas que uno se puede autoadministrar. Puedo nombrarte como algunas. Hay una que tiene que ver con la primera que empezó a hablar de esto, que es test de adicción a internet, de una psicóloga que se llamaba Jung, Y-O-U-N-G. Ahí hay una buena medida para que uno se pueda autoadministrar. Y también hay me parece a mí, desde la Organización Mundial de la Salud, escalas que están pudiendo hacerse autoadministradas.
hay toda una serie de medidas que se pueden tomar al respecto. Bien, Fede, muchísimas gracias y realmente parecería que queda siempre el tema por hablar un poco más, por profundizar más en ese ámbito, pero reconocer, amigos televidentes, que el celular, como nos decía Federico Lande, es importante porque nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, pero también reconocer que cuando se vuelve el eje central de nuestras actividades, que cuando no podemos despegarnos de él y estamos sintiendo molestias en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, en la forma de relacionarnos con los demás, puede ser un uso inadecuado de estas aplicaciones, de estas herramientas que lejos de ayudarnos pueden beneficiar nuestro bienestar. Y podemos caer también o deberíamos estar atentos en las personas que están a nuestro alrededor y que estén teniendo conductas adictivas en ese sentido. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Les invito a seguirnos semana a semana a través de Telesucesos los días viernes a las 10:30 de la mañana y también hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife BC. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife